Lo primero que me gustaría decir es que mi trabajo es un trabajo colectivo, es un trabajo en cooperación. Es decir, poco de lo que yo soy lo podría haber obtenido o lo podría haber alcanzado si no hubiera sido gracias a la excelente predisposición de mis colegas de grupo para trabajar en cooperación y al excelente ambiente de trabajo que reina siempre aquí. Dicho esto, yo lo que me gustaría resaltar es que desde muy temprano del comienzo de mi vida académica me interesé por un aspecto muy concreto y era cómo trasladar a los laboratorios de docencia la experiencia adquirida en los laboratorios de investigación. Los laboratorios que tenemos hoy en día en esta facultad y prácticamente en todas, afortunadamente no tienen nada que ver con los laboratorios en los que yo me encontré cuando era estudiante, claro. Y eso se debe en buena medida al trabajo callado e intenso de multitud de colegas. Entonces, el problema que nos encontramos hoy en día, al menos yo lo encuentro, es que tenemos unos laboratorios muy decentes, muy dignos, que están bien dotados, pero sin embargo los estudiantes que vienen del bachillerato vienen con poca predisposición a enfrascarse en los aspectos prácticos de las materias. En ese sentido yo creo que hacer prácticas atractivas, interesantes y que recuerden o que reflejen lo que uno ha hecho en la investigación es un punto muy positivo para ellos. A ellos se sienten muy atraídos con esto. ¿Y eso por qué tiene importancia? Pues porque si tenemos unos graduados que están bien formados no solo en los aspectos teóricos de las materias, sino también en el bregar del laboratorio, es decir, en la realidad, esos graduados van a ser unos mejores profesionales de los cuales nos vamos a aprovechar todos en nuestra vida diaria. Vamos. Como cualquier científico que se dedica a la divulgación científica, siempre digo que yo escribo y publico donde puedo y que suele traducirse habitualmente por donde me dejan. Y afortunadamente en mi caso me dejan en muchos sitios y uno en concreto que quiero resaltar es en OpenMind, la web de divulgación científica de la Fundación BBVA, donde siempre he recibido un trato exquisito y eso quisiera destacarlo en este momento. Respecto a todas las actividades que yo he realizado, me siento especialmente satisfecho de los dos libros que de momento he publicado. El primero se llama Microelectrónica, la historia de la revolución silenciosa más importante del siglo XX. Ese es un libro que ya va por su segunda edición. Y el otro, Energía solar, de la utopía y la esperanza, ese es un libro que, a pesar de haber visto la luz en mitad de la pandemia, pues está teniendo una muy buena acogida. Entonces yo estoy especialmente contento de esas dos contribuciones, esencialmente por el trabajo que me ha costado llevarlas a la práctica. Pero también quisiera destacar que esto ha sido posible en buena medida porque yo soy muy activo en las redes sociales. Ya sé que las redes sociales en estos momentos no tienen buena prensa y hay razones más que justificadas que explican por qué no tienen buena prensa. Pero al día de hoy creo que son una herramienta indispensable para divulgar y para dar a conocer el trabajo que uno hace. En ese sentido, yo tengo una página en Facebook que está seguida en este momento por más de 750.000 personas. Si eso no hubiera ocurrido, yo no hubiera sido capaz de poder dar a conocer todo el trabajo que llevo realizando en este aspecto. Bueno, Carl Sagan, un gran científico y mejor divulgador, probablemente el mejor que ha dado el siglo XX, decía que vivimos en un mundo que está completamente inmerso en ciencia y en tecnología y la inmensa mayoría de los ciudadanos no sabe ni entiende nada de ciencia y tecnología. Es decir, yo creo que es imprescindible que los ciudadanos conozcan qué hace la ciencia y qué hace la tecnología en beneficio de la propia vida. Y si hay un ejemplo más evidente de que la ciencia importa para nuestra vida cotidiana, es el mundo en el que nos ha tocado vivir estos últimos años con motivo de la pandemia, ¿no? Y luego cuando me pongo a pensar, yo tengo un hijo que tiene 23 años, me pongo a pensar qué futuro le aguarda, ¿no? Y entonces me pongo a pensar en general qué futuro aguardan nuestras jóvenes generaciones, ¿no? En un país como este que nunca ha hecho una apuesta decidida ni por la ciencia ni por la investigación. Recuerdo en el año 2008, cuando la crisis aquella célebre de las hipotecas y todo esto, que se habló constantemente
del cambio de modelo productivo. Bueno, 13 o 14 años después, yo no sé en qué ha cambiado nuestro modelo productivo, si es que ha llegado a cambiar en algo, ¿no? Yo creo que tenemos que tener claro que sin ciencia no hay futuro. No tenemos futuro si no dedicamos recursos a la ciencia. Pero claro, para que la sociedad se interese por lo que hace la ciencia, hay que darle a conocer qué es lo que hacemos. Y vuelvo a repetir el ejemplo más palmario que tenemos al día de hoy con la pandemia. O sea, cuando hay un problema que afecta a un número inimaginable de ciudadanos, en este caso particular, a todo el planeta, la política y la ciencia se ponen de acuerdo para dotar a esta de todos los recursos que necesita. Y cuando tiene todos los recursos que necesita, la ciencia responde. En menos de un año hemos tenido vacunas. Eso es un éxito absolutamente inimaginable, no hace mucho tiempo. Por lo tanto, es imprescindible que la sociedad tenga conciencia de que sin ciencia no hay futuro. Yo creo que divulgar ciencia es una tarea que consiste en traducir. ¿Qué quiero decir con esto? El lenguaje científico es un lenguaje muy especializado, en cualquier rama, en cualquier disciplina en la que uno piense. Entonces, si queremos dar a conocer a la sociedad, enganchando con la pregunta anterior, qué es lo que hace la ciencia, tenemos que ser capaces de traducir nuestro lenguaje específico a un lenguaje más universal. Claro, esto es una tarea delicada porque si te pasas, en vez de divulgar, lo que vas a hacer es trivializar, y eso no lo puedes hacer. A la hora de divulgar no puedes perder de vista en ningún momento que la ciencia tiene rigor, y ese rigor no se puede perder. Pero si te pasas, trivializas, pero si te quedas corto, pues te estás quedando dando a conocer lo que has hecho a otros colegas tuyos. Eso no va a permear en la sociedad. Eso por una parte. Y por otra, esa tarea de divulgación tiene que ser una tarea colectiva. No basta con que uno de vez en cuando le dé por escribir un artículo. No, eso tiene que ser colectivo. Y en ese sentido, yo creo que la función que cumple hoy en día la Real Sociedad Española de Física, en cooperación con la Fundación BBVA, hacen un trabajo encomiable de cara a un trabajo colectivo, encomiable, de cara a dar a conocer a la sociedad qué es lo que hace la ciencia en este momento. Significa el reconocimiento a un trabajo de muchos años, lo cual me ha llenado de orgullo y satisfacción, como decía el otro, y es un verdadero acicate para seguir en esta tarea, ¿no? Yo, haciendo memoria, en este momento tengo, aparte de los 2 libros de los que he hablado, cerca de 170 artículos de divulgación publicados. Bueno, pues yo espero que eso crezca mucho en los próximos tiempos porque insisto que este premio es un auténtico reconocimiento. Para mí es un verdadero orgullo pensar que los colegas que han formado parte del jurado, con la larga trayectoria que muchos de ellos tienen en tareas divulgativas, hayan considerado que merezco ese premio.